Buenas tardes, hoy estamos 17 de febrero. Hace un poco más de un mes hice el pronóstico que hasta el día de hoy ya se está adecuando. En realidad yo pensé que se iba a demorar un poco más, pero estamos en una tercera curva que parece que va a ser bastante rápida. Este es el gráfico de 15 minutos. Si ven, la diferencia es, como les decía, yo trabajo con FXM. La máquina de FXM nos da el volumen de las transacciones, lo cual corresponde a la fuerza, ¿no? A la cantidad de dinero que se está trabajando. Si ven, se acabó, son las 4 de la tarde, se detiene el mercado y se queda ahí. Estamos en una reacción. Lo que yo acostumbro a trabajar es siempre de mayor a menor, ¿no? Entonces estamos en el gráfico de la semana, sabemos en dónde estamos formando una curva de 5. Aquí hicimos el A, perdón, vamos a numerarlo así: 1, 2, vamos a hacer acá el tercero, que aproximadamente puede ser, de acuerdo a los gráficos, podemos usar este mismo. Esto lo usamos para definir que ya estaba en el segundo puesto, ¿no? Entonces ya no tiene sentido usarlo más, así que vamos a usar, si esta fue la primera curva, en la tercera de la tercera estamos en el rango, si ven, si pueden ver, ya lo vamos a ver más detenidamente, ¿no? Esta es la segunda y vamos a hacer la tercera aproximadamente en 1.20, dice, aproximadamente, puede ser, pero esto es a largo plazo. Entonces el inversionista a largo plazo, ¿qué es lo que tiene que hacer ahorita? Vender con poco, y cuando ya llegue entre 32, 33, completa la operación a lo máximo de venta y simplemente espera que baje, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que sucede? Recordamos la técnica de las curvas de Elliott, que son 5 curvas y 3 de retorno, ¿no? Entonces tiene que cerrar es cuando llegue a la tercera curva, porque ahí viene a formarse la cuarta. Eso lo vemos después. La tendencia sigue siendo, hay una reacción. Vean la cantidad de dinero que se está trabajando esta semana, ¿no? Es impresionante. Como les decía hace un mes, las cantidades de dinero que se están trabajando en el Forex cada vez son más grandes. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha gente que trabaja, por ejemplo FXM con las microcuentas, trabaja desde $25. Entonces uno puede fácilmente abrir con $25 una cuenta y empezar a trabajar con el Forex. Si 1 millón de personas lo hacen, ya hay 25 millones ahí trabajando. Yo recomiendo que siempre se trabaje que empiecen con $1000 por lo menos, para que se sientan distraídos y que le den la suficiente justificación, ¿no? Para el tiempo que le dedican, el costo de internet, etcétera. Pasemos a la de un día, que es la de netamente trabajo, que es la que nos interesa. Desde noviembre empezamos la nueva curva, que es la tercera. Hemos terminado la primera, la segunda, esto se supone que es la segunda, y estamos creando la tercera, ¿no?
Entonces, para no confundirnos, se supone que si esta es la primera, la tercera tiene que llegar a 1.21, que es lo que más o menos concuerda con el 1.20.34, el 1.21.85, que es lo que se espera aquí, la tercera, ¿no? Hemos tenido la reacción. Esto que vemos aquí es esta parte, ¿no? Es solamente esta parte. Es solamente esta parte de aquí. A ver. Ay. Ya, entonces esto de aquí es lo que les comento, que estamos viéndolo aquí. ¿Sí ven todo esto? ¿Qué son todos estos números? Estas son las reacciones. Hasta con esto sacamos nosotros que íbamos a llegar en este rango, y fíjense, como nunca llegó a lo máximo, casi al máximo. ¿Ya llegó? Entonces saquemos este gráfico para que no nos maree. Aquí está el lado. ¿Por qué hago esto en línea? Porque ustedes vean cómo yo trabajo, cómo voy esquematizando el gráfico, y cuando y vayan viendo cuál es el método que se aplica, ¿no? La gente que toma mi curso aprende a hacer todo esto. Yo no digo mecánicamente porque es bien dinámico el Forex, no es algo mecánico que dice que aquí va a bajar y ya baja. O sea, claro, nuestro pronóstico, gracias a Dios, le acertamos, pero no es porque exactamente va a ser así. O sea, como yo ya les he dicho antes, y ustedes mismos han podido comprobar con mis diferentes videos, es que yo sé a qué cantidad, a qué cotización va a llegar, pero lo que no puedo determinar es en qué tiempo. Entonces los algoritmos que estamos desarrollando, que estamos estudiando, que estamos analizando, algún día nos podrán decir efectivamente va a llegar el 30 de marzo al 1.20, ¿no? Bueno, entonces estamos en una reacción. Esta es la tercera curva, el inicio de la tercera curva. Esta es la primera, esta es la segunda, y estamos haciendo la cuarta, y la quinta va a ser de la primera de esta reacción. Aquí esta curva que va a ser la primera llegará hasta aquí, ahí subirá y ahí volverá a bajar en 5 curvas hasta 1.21. y estamos todavía formando la primera de las 5 pequeñas, se puede decir, ¿no? Entonces se supone que tiene que haber subido hasta mínimo hasta 1.3618, ya lo hizo. Llegó hasta 1.3618 justamente. Llegó hoy día. Entonces se puede decir que ahorita nosotros podríamos vender, pero no con toda nuestra capacidad, porque es verdad que ha tenido un pico, pero recuerden que puede llegar a 1.3664 si es que nosotros somos exactos. Pero si nosotros somos un poco más flexibles, la reacción, o sea, para decir que esta curva 2 no se ha terminado, tendría que superar el 1.37, es decir, superar este punto que fue 1.3743. Si sube más allá el 1.37, yo diría ya sabemos que no es 5 impulsos, sino que todavía son 3 impulsos, y que todavía estamos en una reacción a la compra, ¿no? Yo me atrevo a decir que con esta curva, la primera, y esta que es una tercera, si ven 1, 2, 3, una reacción, 5, esta es la primera y esta es una reacción. No sé si para ustedes sea tan fácil de verlo, el gráfico. A ver, esperemos un ratito que voy a
convertirlo en un gráfico para dibujárselos mejor. Ya. Esto nos indica que son 5. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Eso nos dice que son 5 impulsos. Aquí vemos un impulso, 2 impulsos, 3 impulsos. Eso es una curva de reacción. Como la tendencia hacia la baja, la reacción es la que sube. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, ¿no? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Y este es la... perdón. Ya. Lo que les quiero decir es que si nosotros ya vemos impulsos 1, 2, 3, 4, 5, ya vemos efectivamente que estamos ya recobrando la tendencia a la baja, que es el de 5 impulsos. Nosotros vemos aquí que la reacción después de una curva de 5 impulsos tiene que ser de 3, como vimos en el gráfico. Lo que quiero que ustedes aprendan a ver, que al analizar, es que si es de 5 va a seguir bajando, si es de 3 va a subir. Entonces, mientras nosotros no veamos en el gráfico, por ejemplo, este es el de 15, nosotros ¿qué vemos aquí? Siguen siendo impulsos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, si esta cotización se mantiene durante unos tiempos prudenciales, en que en este momento no se está esperando, no se está moviendo nada y se queda estable la cotización, tenemos que analizar que si efectivamente ya llegó al mínimo, puede caer. Aunque si nosotros analizamos esto, y esta es una tercera, ¿no? O sea, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. A ver, te los dibujo. 1, 2, 3, y aquí se espera la cuarta. ¿No es cierto? Son 5 curvas, de ley tenemos que esperar que caiga, que se forme la primera, es decir, esto va a formar recién la primera, es decir, aquí formará la primera, y de ahí vendrá la segunda reacción, y de ahí tercera, cuarta, quinta, que forman la tercera curva del cuadro de un día. El cuadro de 6 horas nos falta una caída más y ahí la reacción, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Nada, seguir vendiendo para aprovechar la última curva y comprar para la reacción de 200 pips, o esperar para evitar quedarnos balanceados, como dicen algunos. Yo recomiendo una vez que termine la quinta, cerramos las operaciones. Yo recomiendo es no comprar, sino esperar que reaccione, que suba en los 3 impulsos, y cuando se acabe el tercer impulso volver a vender, porque ahí empezaremos la tercera curva de la tercera curva grande, es decir, la tercera curva de aquí, de la tercera curva, y recordando que estamos en una tercera curva, es decir, eso va a ser una caída realmente rápida. ¿Cuándo? Me atrevería a decir que antes de mayo, para que se vea muy estética esta curva en el gráfico de una semana.
estaríamos llegando el 7 de mayo.